Rubén, muchas gracias por aceptar esta conversación. Con todo gusto. Ya sabemos mucho de ti, por supuesto, pero queremos realmente ir conociendo cómo conectas tú con la música. Nos parece que para nuestras juventudes de Movie también es importante conocer cómo es que te vinculaste justamente. Entonces, cuéntanos un poco acerca del cómo te diste cuenta que querías ser músico y cómo empezaste en esto, pues que sin duda se ha vuelto enorme seguramente para ti y para la misma banda. Muchas gracias. Pues supongo que fue porque mis padres aman la música. Igualmente, ninguno es músico profesional. No hay músicos profesionales dentro de la familia. Pero bueno, mis papás, cada uno por su lado. Mi mamá se despertaba y se iba a trabajar a la cocina para hacernos de desayunar y hacernos el itacate para la escuela. Y lo primero que hacía era prender su radio y comenzaba a cantar. Y tenía una voz muy hermosa. Igualmente mi papá pues se despertaba, se metía a bañar para irse al trabajo y también prendía su radio y cantaba. Entonces todas las mañanas era un concierto a dos voces de diferentes músicas. Entonces había que estar ¿Qué les gustaba a tus escuchando. papás? ¿Qué escuchaban tus papás? Pues mi papá escuchaba más música anglosajona. Ajá. Escuchaba una estación que se llamaba 620, Sí. que pasaba música internacional. Y mi mamá era más de música pues mexicana. Recuerdo, pues tal vez tenía unos 4 años que íbamos en el auto, pues la familia, mis papás, mi hermana y yo, y en la radio estaba sonando una canción que se llama Let the Sunshine in Aquarius. Es una canción doble. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Y la iba cantando porque me gustaba mucho y ahí dije, quiero ser cantante. ¿Quiénes han sido tus influencias como cantantes? ¿A quiénes admiras? Bueno, pues he admirado a mucha gente. Tal vez alguien que fue una influencia para mí fue el cantante de un grupo que se llamaba Ritmo Peligroso. Claro, Piro. Piro. Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Y para mí fue una gran influencia porque pues estaba adolescente cuando lo veía sobre el escenario y tenía esa fuerza y tenía esa energía y cantaba increíble. ¿Qué otros te forjaron en esta personalidad musical muy peculiar que tú tienes? ¿Cómo te fuiste forjando? ¿Quién te influyó precisamente? ¿Quién sientes que fue parte de este camino? Es que la lista es gigantesca, pues toda la música que escucho de chiquito, pues es que cuando uno es niño, cuando es adolescente, todo lo que uno vive te marca fuertemente, creo. ¿Cómo viste a nuestras juventudes, a la orquesta Movie? ¿Qué te parecieron? Me llena de alegría, me siento tan conmovido de que exista una iniciativa como esta desde la sociedad civil. Pues es eso, ¿no? Es como construir nosotros la sociedad que queremos. Y esta es la sociedad que queremos, ¿no? O sea, son niños músicos. A partir de que, pues, los niños o el ser humano en su temprana edad así se acerca al arte, pues tiene la posibilidad de contactar con otros mundos, de ver otras posibilidades, de darse cuenta que lo que muchas veces nos dicen, pues es manipulador, ¿no? Entonces es una forma de ser más libre, es una forma de nunca más sentir soledad, porque si tienes relación con la música o con otra arte, ¿no? O con la lectura, no hay necesidad de volver a estar solo, ¿no? Entonces es algo muy bello y además, pues, qué mejor en estos momentos cuando estamos acechados por las mafias, ¿no? Pues lo puedes llamar como quieras, ¿no? La mafia gubernamental, la mafia empresarial, los cárteles, el narcotráfico, que cooptan a los jóvenes cuando no tienen algo como la música. Entonces, estos jóvenes que sí lo tienen forma de defenderse frente a ello. Igualmente, frente
frente a, pues, al mundo cibernético que cada día los absorbe más y que les hace pensar, sí, que no convivir, que no crear el tejido social, no darle fuerza, está bien, y esto es lo contrario. Claro. Entonces, pues me parece bellísimo, me siento súper agradecido de que me hayan invitado, estoy tan contento de, pues, de esto que estamos creando juntos, y deseo que esta canción y este video más que nada la energía que están moviendo los niños músicos, que llegue a a muchos otros niños y jóvenes músicos, que les mueve el corazón, tanto la música como este recito que estamos haciendo por el agua, porque es pues esencialmente importante para nuestra sobrevivencia como especie. Les quiero compartir que, bueno, estoy trabajando con una comunidad allá en Sonora, la tribu Comcac. Y hay unos niños músicos, claro, que no han tenido la oportunidad de una iniciativa como esta. Me encantaría así que pudiéramos lograr algo así allá. Pero bueno, logramos así la donación de algunos instrumentos, y hay en especial unos niños que son compositores que, híjole, tienen un corazón y hacen unas canciones preciosas. Y ellos me compartían, una de ellas, una niña de 14 años, me compartió cómo un día se fue a la playa, porque ellos viven en el desierto, pero junto al mar. Cerca la playa, sí. Junto al mar. Y me compartía cómo un día se fue a la playa y las olas le enseñaron la melodía con la que hizo una canción. Agua. Empezaste en el activismo, por supuesto, por este importante tema, y yo quisiera que les compartieras además a las chavas y a los chavos de Movie, justamente lo que tú te has encontrado, ¿no? Sobre estas historias. Nos compartías hace ratito justamente lo que te toca vivir en Sonora. Entonces sí me gustaría que en materia de este tema nos puedas compartir qué has visto, ¿no?, en tu andar en el mundo sobre el agua. Bueno, pues mi más grande deseo es que todas las personas podamos elevar nuestra conciencia acerca de nuestra relación con el agua. Nuestra sociedad es loca, nuestra sociedad es totalmente absurda, tan absurdo como que vamos al baño y cagamos y orinamos en agua limpia, en agua que puede ser potable. Claro. Es una locura que nos enseñó la arquitectura. La arquitectura, sí, en el siglo XVIII decía, sí, el agua es un excelente conductor de desperdicios. O sea, imagínate esa mentalidad. O sea, es mentalidad de hace no sé cuánto tiempo, pero seguimos con ella. Claro. Entonces, pero ya no estamos en esa época, ya tenemos mucha más información, ya tenemos mucha más conciencia como para que sigamos cagando en agua. Claro. Entonces, bueno, pues eso es de lo que se trata, de que entre todos así vayamos pensando y veamos cómo vamos cambiando nuestra relación con el agua, empezando por darnos cuenta de que es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque sin ella no vivimos. Eso es lo sagrado. O sea, un elemento sin el cual no puedes vivir es sagrado. Lo tienes que honrar, lo tienes que respetar. Volvamos al tema de tu carrera. Justamente pensando en nuestras chavas y chavos de Movie, cuéntales un poquito qué sigue para ti, ¿sí? Ya que eres un artista consagrado, seguramente habrá quienes crean que todo es miel sobre hojuelas y seguro tienes tus retos, ¿no? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué te reta en este momento como músico? Me siento tan agradecido con la música porque resultó que viví una vida a su lado y llena de bendiciones. Entonces sí, me siento muy agradecido, y pues por eso estoy aquí, porque todo lo que me ha brindado la música quisiera de alguna forma pues también regresarlo, o pues ponerlo sobre la mesa. O sea, lo que se nos brinda no solamente es para nosotros, ¿no? Lo que quieres nada más para ti, tampoco es tuyo. O sea, es para todos, tiene que ser para todos para que lo podamos disfrutar. Pues muchas gracias. Qué bien conocerte, qué bien tenerte acá en San Luis Potosí. Muchas Una gracias. gran experiencia, te disfrutamos mucho y Muchas ojalá gracias, que igualmente. sea también para ti tan disfrutable y tan inolvidable como pues para todos nosotros que estamos acá. Gracias. Está siendo muy, muy precioso, así agradecerle pues a Movie, agradecerle a todos los maestros de música, agradecerle por supuesto a Rocío, a Armando y a todo el equipo de Movie.
Bueno, no es gracias, ¿no? No es gracias porque es algo que todos tenemos que hacer. O sea, ese trabajo que ellos hacen es algo que todos tenemos que hacer. O sea, trabajar por la comunidad es algo que todos deberíamos de estar haciendo. Pues mandarles así el mejor pensamiento a todos los niños, felicitarlos por lo que están haciendo, el arte que están haciendo está bellísimo. Deseo que sus vidas se llenen de alegría, de colores, de magia, de arte, que caminen siempre la belleza, que caminen la alegría, que caminen la compasión, que caminen así el vivir así abrazados de las familias. Y que sigan disfrutando la música, que sigan disfrutando sus maestros de todo lo que les enseñan y que sigan haciendo cosas tan bellas como lo que estamos haciendo ahora. Un mensaje para todas esas personas que se acaban de enterar hace poquito que pueden apadrinar a un chavo o una chava en Movie. Entonces, ¿qué les dices a quienes podrían estar siendo parte justamente de este movimiento? Saquen la lana. Pongan la firma en el cheque. Sí, exacto. Pues la verdad que qué belleza poder brindarle a niños y jóvenes la oportunidad de estudiar, de acercarse a la música, blindarlos de alguna forma frente a todos los peligros de la sociedad que nosotros mismos hemos creado. Gracias, Rubén. Un privilegio tenerte acá. Gracias. Muchas gracias.